una presentación de la profesora Olga Salido Cortés, de la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Sociología Applicata, el Dipartimento di Sociología Applicata, que están a los colegas del Dipartimento. È un piacere, è un piacere averla con noi qui all'Università, al Dipartimento di Sociologia dell'Università della Calabria, la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche. Oggi Olga, che ha un curriculum importante, è stata anche vice direttrice del Dipartimento e si occupa di tematiche afferenti alle disuguaglianze economiche con un approccio di genere, ci parlerà di welfare state e se come il welfare state riduce le disuguaglianze, una prospettiva transnazionale usando dati europei, un tema che interessa molto i colleghi che sono qui presenti e ovviamente tutti i nostri colleghi della rete Incasi 2, che ruota proprio sull'analisi comparata delle disuguaglianze tra i paesi europei e quelli dell'America Latina. Saluto tutti e ringrazio coloro che sono collegati online, ringrazio anche i colleghi che sono qui in sala, in aula, il professore Carrieri, il professore Citroni, le professoresse Greta Massa Gallarano e Anna Margherita Russo, Valeria Tarditi, gli studenti del corso magistrale di Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Cedo immediatamente la parola alla professoressa Salido per entrare nel merito della sua presentazione. Ci diamo un tempo, come dire, definito, più o meno un'ora e mezza, vediamo anche un po' quello che serve, soprattutto se a valle della sua presentazione ci sono degli interventi che possono, come dire, essere utili per approfondire alcuni aspetti o per, come dire, entrare nel vivo di questioni che interessano tutti i partecipanti della rete Incasi e, come dire, in aula. Grazie Olga, davvero come sempre è veramente un momento bello di approfondimento, di apertura internazionale e a te la parola. Grazie mille Vincenzo, questo è tutto in italiano. Mi dispiace. Se entiende. Se entiende. Hablo lento. Estoy encantada de estar aquí. No sabía si hacerlo en español o en inglés. Desde luego en italiano me gustaría, pero no puedo. Así que, por favor, si en algún momento voy demasiado rápido, me podéis parar, ¿vale? Quería empezar agradeciendo a Vincenzo la invitación, también al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la Calabria por acogerme y a la escuela, por supuesto, y también a los estudiantes que sois la parte más importante de todos los centros de enseñanza. Así que gracias por estar aquí. Saludos a todos los colegas, mil disculpas. Estas son las cosas. Aquí también está fallando la red. Ya fallaba ayer por la tarde y por la noche. Yo no podía conectar con España. Así que algo está pasando que no sabemos qué es, pero bueno, mientras Edu Rohan nos pueda salvar, como nos ha salvado ahora mismo, no vamos mal. Vivan las instituciones públicas. Sin más dilación, comienzo mi presentación. El objeto principal de esta investigación que comenzamos hace algún tiempo con el recientemente fallecido profesor Julio Carabaña, el objetivo principal es estudiar hasta qué punto distintas configuraciones institucionales son capaces de remediar la desigualdad, de hacerla más pequeña. Así que son importantes los estados del bienestar. La teoría dice que sí. Vamos a ver un ejemplo práctico.
¿vale? Sencillo. En realidad nos vamos a enfocar en dos procesos, en dos momentos del tiempo muy concretos, que son la Gran Recesión, el periodo de 2008 a 2013, que fue especialmente duro para los países del sur de Europa, y también un último periodo, una década después, 10 años después, de 2018 a 2023. Las crisis son como experimentos naturales. ¿Qué harían las instituciones si todo fallara al mismo tiempo? Eso es el COVID, ¿vale? Si falla la salud, si falla la economía, si falla absolutamente todo al mismo tiempo, ¿cómo responden las instituciones? Y ese fantasma de la desigualdad, ¿qué ocurre con él? ¿Crece? ¿Son las instituciones capaces de hacerle frente o no? Sí. Así que, bueno, ya lo he dicho, nuestra cuestión de investigación es cómo de efectivos son los estados del bienestar para compensar las desigualdades de mercado. Y nos focalizamos en dos periodos. Esta cuestión tiene una larga trayectoria dentro de la literatura del estado del bienestar y la desigualdad. No voy a entrar en profundidad en esto, pero, por ejemplo, hay un debate sobre si son mejores los modelos universalistas o los focalizados a los pobres. Y la paradoja de Corpi y Palme, que elaboraron hace ya mucho tiempo, pero sigue dando vueltas, como también hay en el ECO, es que aunque los sistemas focalizados, digamos que son más eficientes económicamente, porque cada euro es capaz, al ir directamente a los que más lo necesitan, es capaz de sacar a más gente de la pobreza, sin embargo, tiene consecuencias negativas desde el punto de vista de la desigualdad. ¿Por qué? Porque digamos, se produce una fragmentación en la clase obrera y las clases medias en los modelos universalistas están dentro del sistema. Si tú simplemente diriges los fondos, pides a las clases medias que paguen impuestos y los diriges a los pobres, las clases medias se rebelan, no entienden que eso es un objetivo, digamos, legítimo. Así que puede haber una crisis de legitimidad. El resultado es que se producen coaliciones políticas, movilización de fuerzas más eficiente hacia la desigualdad, hacia la reducción de la desigualdad, cuando se involucra a todos los segmentos sociales, no solamente a los más necesitados. ¿Hasta aquí se me entiende? Sí. Vale, gracias. Los objetivos principales, por lo tanto, es ver esa efectividad de diferentes sistemas de protección social con una mirada particular a la capacidad redistributiva que tienen los estados en momentos de estrés económico durante las crisis y vamos a intentar extraer de una manera tentativa implicaciones de política sobre el funcionamiento de los estados de bienestar y los sistemas de protección social europeos en principio, pero pienso que esto también podría extraerse conclusiones para otros contextos. Y bueno, esa es también mi intención, el poder investigar de manera comparativa dentro de este proyecto INCASI, que nos da este marco maravilloso de investigación comparativa, poder comparar lo que ocurre, lo que ha ocurrido durante las crisis recientes en Europa y en América Latina, en distintos países de América Latina. Los datos que utilizamos son los que proporciona Eurostat. Debo decir que para el último periodo he tomado los datos de Euromod
porque no llegaban a tan lejos, no llegaban hasta 2023 los microdatos de EUSILC, pero básicamente es lo mismo. Nos centramos en los países europeos, en los dos periodos que he dicho, analizamos la renta de los hogares equivalente, es decir, por unidades de consumo calculadas de acuerdo con la escala de la OCDE modificada. Y básicamente la medida que utilizamos es el índice de Gini. Primera cuestión, ¿cómo de efectivos fueron los estados del bienestar durante la gran recesión? Bueno, pues como podemos ver en esta figura, se produjeron cambios muy importantes en términos de los ingresos. Fundamentalmente los países del sur de Europa sufrieron shocks muy importantes. Fijaos, Grecia disminuyó su renta hasta un 40%. Podríamos decir que básicamente lo que ocurrió es que la desigualdad de la renta creció, tanto la renta bruta de mercado, antes de impuestos, antes de transferencias del Estado, como la renta neta disponible, aquí le llamamos disposable. Y aunque los estados, aunque la acción del Estado consiguió reducir de alguna manera esa desigualdad, no lo hizo en todos los países por igual y tampoco de una manera significativa. Digamos que en algunos países sí fue capaz de reducir esa desigualdad de una manera moderada, pero en otros incluso la aumentó a través de una redistribución, unos sistemas de redistribución que probablemente tenían una estructura que correspondía a otro momento del tiempo, ¿vale? Porque la redistribución, los sistemas fiscales siempre actúan hacia atrás, ¿vale? En el tiempo. Resumiendo, por lo tanto, encontramos que el Estado jugó un rol crítico, los sistemas de protección social y de política fiscal fueron importantes para amortiguar ese impacto de la crisis, pero no suficientes para neutralizarlo al completo. Aquí tenemos la variación en el índice de Gini. No es el índice de Gini, sino la diferencia neta entre el índice antes en la renta bruta y el índice después de la acción del Estado, en la renta neta o disponible. Lo que encontramos aquí es que, bueno, pues se producen de nuevo diferencias importantes. Hay países, voy a ir al resumen que quizá es más fácil, hay países que fueron capaces de reducir, fueron más efectivos, ¿vale?, en esa reducción y otros menos. Y no siempre se corresponde el aumento de la desigualdad con esa capacidad de respuesta. Pero sí en los países del sur y particularmente en Grecia, la capacidad, digamos, de reducción de la desigualdad del Gini es muy limitada. Irlanda y España, por cierto. Aquí tenemos un análisis un poco diferente, ¿vale? Si hasta ahora podíamos ver, con el gráfico anterior, podíamos ver cuánto había variado la desigualdad entre de la renta bruta a la renta neta, aquí esto nos permite tener una visión un poco más estructural. Dibujamos en un espacio, por una parte aquí está la renta, lo diré, la renta bruta, y aquí está la renta neta, ¿vale? O al revés, es que no lo veo ahora mismo. No, al revés. Abajo está la renta bruta y arriba está la renta neta en el eje de las sillas. Lo que encontramos es que hay, por supuesto, en este cuadrante, afortunadamente no hay nadie. En este cuadrante, si hubiera algún país,
significaría que tiene baja desigualdad de mercado, pero alta después de impuestos y después de las transferencias del Estado, lo cual sería realmente terrible. Pero sí encontramos que la mayor parte de los países están en este lugar a la derecha y la estructura prácticamente no cambia. Fijaos que el índice de correlación es altísimo es decir, los países se alinean muy bien en torno a la línea de ajuste, ¿no? a la línea de ajuste de este gráfico, y entonces eso quiere decir que desigualdad alta de entrada, pues mire usted, hacemos lo que podemos, perdón, estoy hablando coloquialmente, se reduce en la medida de lo que se puede, pero no mucho, ¿vale? Y los países del sur están aquí arriba, lo cual es malo, ¿vale? Es alta desigualdad de mercado, alta desigualdad neta, ¿vale? Aquí es la de mercado, así que si cogemos, por ejemplo, Italia tiene un índice de Gini de 35 en 2008 de renta bruta y un índice de 30 de renta neta. Es decir, reduce 5 puntos nada más, ¿vale? Encontramos, por ejemplo, que el Reino Unido tiene un índice de Gini de 40 y de renta bruta y un índice de Gini de 32 de renta neta, ¿vale? Es decir, 8 puntos. Y de España y Portugal están todos aquí. ¿Qué es lo que ocurre durante la crisis? Bueno, pues que en 2013 todavía se van más hacia arriba los países del sur de Europa. Es decir, su desigualdad de mercado aumenta, se desplazan hacia la derecha, ¿vale? Se vienen a esta parte de acá. ¿Sí? Es decir, más desigualdad bruta y al mismo tiempo suben hacia arriba, más desigualdad neta. Es decir, que si lo tuviera que resumir de una manera muy sencilla, pues funcionó mal la capacidad de amortiguamiento de la desigualdad. Esto es la explicación de los cuadrantes. La presentación, por supuesto, está a vuestra disposición, especialmente, bueno, para los estudiantes, pero para todo el que la quiera, por si la quiere mirar más despacio. Este es el resumen, ¿vale? De lo que he dicho hasta ahora. Simplemente aquí voy un poquito más rápido, ¿vale? Porque lo tenéis escrito. Es alta correlación entre los dos tipos de ingresos, antes y después de la acción del Estado. Los sistemas de protección actúan mitigando parcialmente el shock, pero no lo neutralizan por completo y hay tendencias diferentes. Los países, digamos, de modelos universalistas son más exitosos, tienen una mayor resiliencia, mientras que los modelos focalizados del sur y sobre todo anglosajones, pues muestran debilidades estructurales importantes. Vamos con el siguiente periodo. Vale, aquí tenemos... es que voy avanzando en vez de retrocediendo, perdón, me he despistado, ¿vale? Esto es la imagen ahora de 2018 y 2023, ¿vale? Como veis, en 2018 los países del sur estaban un poco más altos, es decir, que había más desigualdad. Y las escalas he utilizado las mismas, ¿eh? Y en 2023 disminuye, se cae un poco, ¿vale? Baja. Es decir, desciende aquí, lo cual quiere decir menos desigualdad de renta disponible, ¿vale? Esto que le gusta a Julio es prácticamente idéntico, ¿vale? Y aquí he hecho una pequeña síntesis, ¿vale? Ahora hay algo menos de correlación, antes era 0.83, ahora es 0.76, es una correlación muy alta. Hay, por lo tanto, una ligera mejora de la eficiencia redistributiva y muchos países
se mueven hacia el cuadrante, digamos, a la derecha abajo, ¿vale? Que es el cuadrante donde hay alta desigualdad de mercado, pero ha bajado la desigualdad de renta disponible, ¿vale? Y estos son los clústeres. Preguntas, por favor. ¿Por qué? Bueno, claro, es. Entonces, tendencias de cambio. Bueno, pues en los países de Europa Central hay desigualdad moderada, pero tendencias de empeoramiento. En los universalistas hay una fuerte redistribución y baja desigualdad de entrada, aunque Dinamarca, por ejemplo, es un caso extraño. Y en los países del sur hay una ligera mejora de la redistribución. Esta es la foto de todos y como veis no cambian mucho las cosas, ¿vale? Pero he marcado los países del sur y lo que sí se produce desde mi punto de vista es como una evolución diferente de los países del sur, de manera que habría que plantearse hasta qué punto constituyen una configuración única, un régimen de bienestar único. Desde luego Portugal es diferente del resto y Grecia, bueno, Grecia, lo que queda de Grecia, del estado del bienestar griego, después de todo, bueno, sobreviven, ¿no? Pero creo que Italia y España tienen más similitudes que los 4 países como conjunto, pero esto había que estudiarlo en detalle. Esta es una tabla que no quiero entreteneros con ello porque os voy a volver locos. Como vais a tener la tabla, si queréis la podéis ver. Y esto es un regalo, conclusiones claves. En italiano. En italiano. Pero Dime. se puede la slide antes. Sí, claro. Aquí. La evolución. Sí, exactamente. Sí. Esa columna. Vale, esta columna, la evolución entre 2018 y 2023, pues el modelo nórdico es muy estable y es capaz de, digamos, resistir la crisis, es resiliente. Y es especialmente fuerte en Suecia y luego Bélgica, que no es modelo nórdico, pero ahí está. En términos de desigualdad es como ellos. La comparación con el periodo 2008-2013 es que se continúa con la fuerte redistribución y hay una fuerte estabilidad. No hay muchas variaciones. Los países europeos del centro de Europa, como Francia y Alemania, muestran un ligero empeoramiento en el periodo último de 2018-2023 y Alemania también un aumento en desigualdad muy importante. Corporativo. El modelo corporativo, eso es. Continental. Así que ahí podríamos decir, yo lo he resumido como de mejora moderada entre 2008 a 2013 a relativa, ¿cómo se llama? Stagnation, estancamiento, ¿no? O empeoramiento incluso, especialmente en Alemania. Eso es. Luego los países del sur, pues Italia, España y Portugal en 2018-2023, bueno, pues se mantienen, lo cual es, yo creo que hay que tomarlo como una victoria, porque la crisis del COVID fue realmente muy fuerte también, justamente en nuestros países, ¿no? Y creo que se introdujeron antes de que llegase el escudo social europeo, los países, precisamente yo puedo hablar con más conocimiento de España, se introdujeron medidas muy avanzadas de protección, no solamente de los derechos, que también, sino de las condiciones de vida de las personas. Por eso es importante el análisis por clases de ingresos también.
Sin embargo, en los países del sur persisten desigualdades estructurales. Es decir, hay mucha desigualdad de mercado y el Estado actúa, pero la asistencia social también hay que verlo por pensiones, asistencia social e impuestos. Y en el caso de los países del sur, la asistencia social es mínima la acción que tiene, es decir, la ayuda a las familias, a los hogares, a los estudios, a la pobreza, es mucho más pequeña que, por ejemplo, en los países anglosajones, que su sistema es así, ¿no? Pero además no es que sea pequeña, es que tiene muy poca capacidad para reducir la desigualdad. Y luego el sistema de impuestos en los países del sur es en algunas ocasiones incluso regresivo, es decir, que perjudica más a los más pobres. Y finalmente los países anglosajones, que solamente tenemos aquí a Irlanda, el modelo liberal, vamos a decir, entre 2018 y 2023 se produce una ligera reducción en la desigualdad de renta disponible, lo que podría interpretarse como un progreso moderado, y respecto a 2008-2023, pues hay una mejora, pero sin embargo la desigualdad sigue siendo muy, muy alta en Irlanda. Irlanda es un caso además para estudiar completamente apasionante por su fiscalidad, ¿no? Por cómo han hecho para captar sedes de grandes empresas y evadir impuestos en realidad de riqueza que se genera en Europa. Pero bueno, eso es otro tema. Así que esto en italiano para mis queridos colegas que me aguantan hablando en español o inglés o algo así todo el tiempo. Pero yo sigo en castellano, ¿vale? Con vuestro permiso. Conclusiones clave. Fortalezas que se han observado. Pues los países con sistemas universalistas tienen un bajo nivel de desigualdad total, tanto bruta como disponible, incluso con variaciones leves en progresividad. Algunos países del sur de Europa, como España, Italia y Portugal, muestran una ligera mejora relativa a lo largo de todo el periodo, pero siguen siendo desiguales. Y digamos que en 2023, en el periodo 2018-2023, se aprecia una mejora respecto a la crisis anterior. El resultado es mejor que en la crisis, que en la gran recesión. Persistencias preocupantes. Irlanda y Grecia siguen mostrando una máxima vulnerabilidad, alta desigualdad de partida y limitada reducción neta, incluso después de políticas redistributivas. El cambio estructural, pues el desplazamiento a lo largo del último periodo hacia el cuadrante inferior derecho implica que muchos países han logrado contener la desigualdad neta a pesar de un empeoramiento estructural de los ingresos de mercado. Y esto puede interpretarse como un avance en la capacidad institucional, aunque no siempre visible en los índices brutos. Y aquí el punto optimista que añadí esta mañana, porque me parecía muy triste. Aunque las desigualdades de mercado todavía son altas, hay evidencia de una mejora relativa de la efectividad de algunos sistemas fiscales y de protección social que, por lo tanto, mitigan o aminoran la desigualdad. En cuanto a recomendaciones de política, pues parece claro que la paradoja de Corpi y Palme se cumple. Los sistemas universalistas superan a los sistemas focalizados en reducción de la desigualdad y, por lo tanto, lo que extraemos es que los sistemas deben tender a ser lo más universalistas posibles, que la redistribución debe ser universal, progresiva y eficaz para ser resiliente en tiempos de crisis,
Las debilidades estructurales en el sur de Europa merecen pues quizá una atención específica, reformas sociales y fiscales más profundas, y es importante proteger los presupuestos del bienestar y la progresividad para contrarrestar los shocks del mercado. Y con esto termino, nada más. Muchas gracias.